ciudad de Bogotá, capital de Colombia y de la Unión Colombiana, extendemos los saludos a todos nuestros hermanos y también a que a través de estos medios las personas que nos ven y nos oyen, que Dios nos bendiga. Tenemos hoy un título interesante, el reino de Judá, pero antes de iniciar tenemos la oración, aprovechando aquí la presencia del pastor Antonio Martínez, presidente de la Unión, y también el hermano Samuel, el director de evangelismo. Vamos a permitir que el hermano Samuel nos dirija en oración. Eterno Padre, que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas para estudiar sobre el tema del reino de Dios. Queremos ahora, al estudiar los reyes de Judá, nos capacites, nos ilumines, que podamos sacar lecciones de estas biografías, de estas historias, y que nosotros seamos reflejados también por los ejemplos que nos da tu palabra, para no imitar lo malo y para seguir lo correcto, lo recto delante de Dios. Acompáñanos, Señor, y guíanos con tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, como ya fue dicho, el reino de Judá, bajo el tema interesante de estudio durante este semestre, buscar primero el reino de Dios. Ya en la lección pasada estuvimos estudiando sobre el ascenso y caída del reino de Israel y mencionaba después de la división, después de la muerte del último de los tres reyes que unidas las tribus fueron gobernadas por Saúl, después de que Samuel, el pueblo le pidiera rey. Entonces Saúl, David y Salomón, y después entonces viene la división de los reinos, que fue precisamente en los días de Roboam y Jeroboam. Después de Jeroboam fueron 19 reyes, y hoy tendremos que mirar el reino de Judá con 20 reyes desde el año 531 al año 587, donde fue la caída del último rey, que menciona la lección en la antepenúltima pregunta. Fueron 344 años de reinados en Israel. Y nos dice aquí en la parte de la nota: el residuo de Judá iba a ser llevado en cautiverio para que aprendiese por medio de la adversidad las lecciones que se habían negado a aprender en circunstancias más favorables. A veces tenemos que aprender lecciones a través de los golpes. El Señor había dejado a través de los profetas, Sofonías 3:12, dejaré en medio de ti a un pueblo pobre, humilde, pero que confiará en el nombre del Eterno. También nos había dicho el Señor Jesús que sin mí nada podéis hacer, pero en contraposición Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esto lo tendremos que mirar a través de los reinados. Algunos que hicieron lo bueno, pero lamentablemente hubo una mayoría que hicieron lo malo. Una tercera parte, aquí vamos a mencionar especialmente 7 reyes que hicieron lo bueno, mientras de los 20 entonces los restantes 13 que hicieron lo malo. Una tercera parte vamos a mirar que hicieron el bien. Pero vamos a entrar directamente en materia. Antes de entrar en materia vamos a hacer la oración. Vamos a continuar con los 5 reyes fieles, orándole al Señor para que Dios nos ayude. Hermano Samuel, de Judá, o reino del sur, ¿qué rey actuó fielmente como lo hizo su antepasado David? Muy bien, comenzamos entonces en esta lección acerca del reinado de Judá, resaltando, como el pastor mencionaba, algunos de estos 20 reyes, y tenemos entonces en primer lugar, dada esta cualidad de fidelidad, reyes que estuvieron con el temor de Dios, guardando sus leyes, sus mandamientos, sus enseñanzas. En esta lista entonces aparece Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Entonces también el autor de Reyes, se cree que Jeremías, entonces hace una comparación de estos dos reinos, las épocas. Dice: Asa hizo lo recto ante el Eterno como David su padre. Qué bueno encontrar que él era un hombre fiel
Y qué bueno que también aparece David como el modelo, como el referente, el rey ideal, el rey que había hecho también ese pacto, ¿no? El pacto davídico, y Dios cumplía esa promesa, y sobre todo porque David representaba al Mesías, al descendiente de David, que sería el Señor Jesucristo, el verdadero rey que vamos a notar. Es muy importante el reinado de Asa, y también él influye para su hijo. Josafat, el hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acaz, rey de Israel. Ya nada más mencionar o leer el nombre de Acaz, ve uno toda la apostasía, toda la pecaminosidad que había en Israel, pero en Judá vemos este cambio, ese encuentro con Dios. Josafat, un hombre muy creyente, un rey que dice anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin declinar de él, haciendo lo recto ante los ojos del Eterno. Qué bueno seguir la línea de Dios, la línea que Él nos ha trazado, y por eso habla de estos dos reyes que tenían un camino de rectitud, a pesar de que en el caso inicial de Asa, su padre Abías, igual su abuelo Roboam, fueron reyes perversos, fueron reyes pecaminosos, pero él no se dejó influenciar, sino que cambió ese círculo vicioso, y por eso podemos decir que es posible tener un carácter piadoso en una cultura perversa. La cultura de Israel, la cultura de Judá. Es posible tener criterios correctos a pesar de los entornos perversos. Él estaba mal influenciado en su familia, en su sociedad, pero fue diferente. Fue como esa flor de lotus que en el medio del pantano, del barro, florece muy limpia, muy pura, ¿no? Entonces, a veces los jóvenes o nosotros, los individuos, los adultos también, nos podemos excusar de los pecados personales, porque no, es que mis padres, no, es que mi cultura, no, que el medio en que vivo, pero realmente estos dos reyes iniciales nos muestran que se puede ser fiel a Dios, andar en rectitud, y que el Señor nos ayude también a nosotros. Amén. Es interesante aquí dentro de la nota que nos habla de 6 haceres de Asa, que marcaron historia y hicieron lo bueno delante de Dios. Hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová Dios. ¿Por qué? Dice, primero, quitó los altares del culto ajeno, o sea, de otros dioses diferente al verdadero. Segundo punto, entonces, además de quitar los altares y el culto ajeno, el segundo punto, dice el tercero, los altos. Dice, quebró también como cuarto las imágenes, y como quinto taló los bosques, o sea, árboles donde se adoraban, se colocaban incienso, y mandó a Judá que buscaran a Jehová como sexto punto. Interesante esos 6 parámetros: quitar los altares, el culto ajeno, los altos, quebró las imágenes, taló los bosques, y finalmente que buscaran al Eterno. Claro, o sea que siempre había una destrucción de la idolatría y la búsqueda del verdadero Dios. De hecho, una de las grandes declaraciones de fe de Josafat, y muy recordadas por los estudiosos de la Biblia, 2 de Crónicas 20:20, creer entonces en Jehová nuestro Dios, vamos a estar seguros, creamos a los profetas y vamos a ser prosperados. Eso nos muestra la fe, la confianza que ellos tenían. El pastor Antonio nos va a comentar en la segunda pregunta. Después de un tiempo de apostasía, siguen ahora 3 reyes de Judá que se mencionan como fieles a Dios. Bien, estamos hablando sobre un subtítulo de 5 reyes fieles que tienen que ver con Judá. En esta pregunta, pues yo diría que yo la formularía diferente, ¿no? Porque aparte de que hay 3 fieles, pero está en la tercera pregunta 1, en esta segunda pregunta nos habla de 2 reyes que son Joás y Amasías. Recordemos de que aquí el texto nos está hablando que en el 7º año de Jehú no era rey de Judá sino de Israel. Jehú, pues sabemos que era el hijo de Josafat, y ahora pues estaba reinando en Israel, pero Joás ahora entra a ser un rey que comienza a gobernar, y en este momento el gobierno de él comienza a sus 7 años. Y podemos decir que fue un milagro, ¿no? Porque ahora Atalía, la hija de Jezabel, había entrado en su ira al ver de que su hijo Josías había muerto, le dieron muerte,
Entonces ella comenzó a matar todos los descendientes reales para que no quedara ninguno. Pero nos damos cuenta de que en este momento hubo algo maravilloso, y es que una mujer que se llamaba Josaba, ella tomó a este niño que se llamó Joás y lo sacó y lo libró, lo buscó la forma de que él fuera librado de la muerte, lo quitó de en medio de todos los reyes, y fue ahí cuando entonces ahora este niño después fue colocado como rey a sus 7 años. Y lo más importante de esto es que dice que hizo lo recto delante de Jehová, delante del Eterno. Dice, empezó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. Eso significa de que fue un reino próspero. ¿Por cuál es la causa? Porque hizo lo recto. O sea, y lo más importante de notar en este caso es de que en este caso Joás y el pueblo se unieron, porque la nota dice, los que participaron en la aclamación de Joás como rey habían hecho un pacto solemne de que serían pueblo de Jehová. O sea, es maravillosa esta expresión, ¿cierto? Cuando uno ve que un pueblo hace un pacto que va a ser de Dios, un pacto es algo serio, y cuando se cumple ese pacto es algo muy maravilloso. Es como cuando nosotros hacemos un pacto con una mujer que es nuestra esposa, y hacemos ese pacto, va a ser para toda la vida, y también este pueblo decidió hacer un pacto con Dios, hacer un pacto de que iba a ser el pueblo de Dios, y eso los llevó a que ellos obraran de una manera positiva y el reino fuera prosperado. Por eso vemos que reinó 40 años, ¿no? En este caso sigue diciendo, y su madre fue Sibia de Beerseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos del Eterno todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Entonces ahora nos damos cuenta de que fue de una manera continua, positivo su reino, y hizo lo recto en todo el tiempo, es lo que expresa. Pero luego nos habla de otro rey, dice, en el segundo año de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, empezó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Entonces Amasías es otro rey que también hizo, ¿qué cosa? Lo recto delante de Dios. Por eso en esta pregunta está hablando de 2 reyes que fueron fieles, ¿no? El otro ya lo vamos a mirar en la siguiente pregunta, pero vale rescatar de esto, de que como centro de esta pregunta es mirar cómo estos reyes se propusieron a quitar todo lo malo que había en el pueblo. Ya mirábamos en la pregunta anterior cómo quitaron los ídolos, quitaron los lugares de culto al Baal, quitaron y comenzaron a hacer una reforma dentro de ese pueblo que había venido pasando por una apostasía terrible, porque pues nosotros vemos que desde el mismo Salomón, aunque se arrepintió, pero de ahí se partió la división del pueblo, vino Roboán y se viene la división del pueblo, pero entra la apostasía con Jeroboam al reino de Israel, y eso penetró en todo, tanto en Judá como en Israel, aunque fue Israel la más apóstata, pero eso hizo de que viniera terribles pecados dentro del pueblo de Dios. Pero qué maravilloso es cuando vemos de que estos reyes como líderes nos dan una enseñanza a nosotros hoy como líderes, porque también el pueblo de Dios hoy trata siempre de penetrar la idolatría. Y ha penetrado en cierto sentido, muchas modas han penetrado, porque hoy ya no son ídolos, ya no se adora Baal, ya no adoramos, seguramente la mayoría del pueblo, pues ya no adoramos ni a María, ni a los santos que adoran los católicos, pero muchas veces estamos adorando a los Baales en las figuras de las modas, de la música mundana, de las cosas mundanas que se están penetrando dentro del pueblo. Pero es necesario que como líderes también nos levantemos hoy para hacer un pacto para decir, nosotros vamos a ser el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, tenemos que comenzar a sacar dentro del pueblo todos esos pecados que se están penetrando. Yo creo que es un maravilloso llamado que nos está haciendo la palabra de Dios en este momento, porque Dios tiene sus hijos, tiene sus líderes. En este caso, pues Joás fue un milagro sacado ahí por esta mujer,
y lo usó, y también a este otro rey Amasías, y por eso es que estamos invitados a seguir su ejemplo. Vamos a entrar en la misma porque la tercera tiene la relación con esta, entonces vamos a preguntarle al pastor Orlando, según esta tercera pregunta, ¿qué otro descendiente de David cuenta con un buen informe en las escrituras? Eso quiere decir que es el tercer rey según la pregunta segunda. Sí, o sea, aquí mencionando los 5, después de Joás, encontramos que después de Asa, viene precisamente Josafat, y luego viene unos reyes que hicieron lo malo, que no son mencionados a través de esta lección, pero que en la historia están, como fue el caso de su hijo Joram, que se casó con Atalía, la hija de Jezabel, en el romance que tuvo Josafat con Acab y con Jezabel, a pesar de que él en su vida no se contagió directamente, pero la relación que tuvo de acercamiento llevó a que uno de los hijos se casara con una de las hijas de Jezabel, que fue Atalía. Y cuando murió su esposo, lo primero quedó reinando su hijo, pero después de que su hijo lo eliminan, ella mandó directamente a matar a todos los nietos, pero se le escapó uno, que fue precisamente Joás, que ya se mencionó, que reinó este Joás 40 años, y luego Amasías, su hijo, que reinó 15 años. Pero ahora entramos al quinto, de lo bueno, ¿no? Porque ya hemos mencionado entonces Asa, Josafat, Joás, Amasías, su hijo, y luego directamente salta a Usías, que es Usías o Azarías, Sí. que reinó 41 años, fue uno de los que más reinó de los 5 mencionados que hicieron lo bueno, porque en el caso de Asa, entonces 41 años, Josafat 22 años, ya se dijo que Usías 40, Amasías 15, Azarías o Usías reinó 41 años, del 781 al 740. Entonces él fue de los 5 reyes que se mencionan que hicieron lo bueno, pero recordando que hubo 3 que hicieron lo malo, además de los 2 primeros, que fue Roboam y su hijo también Abías, que hicieron lo malo. Pero siguiendo, ahora entramos a una limpieza espiritual y reforma. Las reformas tenían que proceder. Quería dar un pensamiento para corroborar en la parte de este último rey, que aunque este rey prosperó muy grandemente, también hace una observación negativa de este rey, que aunque no se presenta como un rey infiel, pero sí dice la nota de que aunque dice los siervos del templo continuaban como en años anteriores, y las multitudes se congregaban para adorar a Dios viviente, pero el orgullo y el formalismo reemplazaron gradualmente a la humildad y la sinceridad. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros hagamos un balance, porque aparte de esto, este rey hizo prosperar el reino en bienes materiales, o sea, en cosas que eran importantes para el reino, ¿no? Tener mucho dinero, mucha prosperidad mundanal, pero a medida que fue creciendo esto, también en el pueblo fue creciendo el orgullo. Y aquí nos presenta 2 cosas, y el formalismo. Entonces, cuando uno entra en ese estado, cuando uno no siente necesidad, pues entonces va alejándose de Dios. Entonces el formalismo va reemplazando esa parte, y por eso nosotros no debemos permitir, si el Señor da bendición a su pueblo, porque no puede decir que es pecado o es malo que tengan bendiciones materiales, pero hay que tener mucho cuidado, no dejar que las bendiciones materiales reemplacen las bendiciones espirituales, porque es un peligro para el pueblo que entremos en ese estado de formalismo y de orgullo, porque ya como tenemos comodidades, tenemos que comprar lo mejor, el mejor carro, la mejor ropa, todo, la mejor comida, y entonces se va perdiendo la sensibilidad espiritual, y es ahí donde muchas veces, y muchos de nosotros, podemos estar perdiendo el reino de los cielos por amor a estas cosas mundanas. Aquí también me llama la atención es que el mismo rey, dice la última parte, se enalteció hasta corromperse.
y dice porque se rebeló contra Jehová su Dios. Esto nos corrobora también lo que había dejado a través de la ley de Moisés, de que no acumularan mucha riqueza, demasiada riqueza, porque lo podía apartar. Y eso se ve aquí, que a pesar de que fue un reino de prosperidad, aparentemente de bendición, esa bendición se le convirtió al final en una maldición, porque para él como para el pueblo esas bendiciones de prosperidad los llevó a perder partes interesantes espirituales. Dios nos ayude. Por eso a continuación viene la limpieza espiritual y reforma. El hermano Samuel dice: ¿qué rey superó a los gobernantes anteriores y fue famoso por su integridad al cumplir en seguir la voluntad del Señor? Entonces, después de este primer subtítulo del tema de la fidelidad, entramos a ver la importancia de la limpieza espiritual que ellos van a hacer en su entorno, en su territorio y también en sus vidas, porque encontramos que ellos son un ejemplo. A algunos, aún reconocidos en esta lista de buenos reyes, también cometieron una serie de errores y de pecados, ¿no? Eso nos lleva a, como dice David en Salmo 51, somos formados en maldad, somos concebidos en esa condición de pecado, ¿no? Y Romanos 7, pues Pablo dirá: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces necesitamos también nosotros limpieza espiritual y necesitamos hacer una reforma, hacer un cambio definitivo, y eso es lo que vemos ahora con este rey Ezequías, ¿cierto? Que es un rey modelo, ¿no? Según la descripción que da el autor bíblico. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, empezó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Ahora comienza diciendo: hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Y esto es importante. Entonces, el camino de rectitud, pero también en varios reyes va a aparecer la expresión como David su padre. Otros son comparados con su padre real, en este caso era de la ascendencia, ¿no? Es una forma de decirlo, que David era su padre, pero este era el rey modelo, como David, el rey ideal de Dios, que representaba al Señor Jesucristo. En el eterno Dios de Israel puso su esperanza. Qué bueno colocar nuestra esperanza en Dios, no en la política como algunos reyes lo hicieron ahí, en otras fuerzas, en otros países, en la parte militar, en otras cuestiones de seguridad, como sucedió con Azarías, que fortificó las ciudades, militarmente estaba muy bien, económicamente estaba muy bien, pero no puso su esperanza en Dios, que es lo que vemos en este caso en Ezequías. Ni antes ni después de él hubo otro entre todos los reyes de Judá. Entonces es uno que sale, que emerge, que es muy destacado. Se llegó al Eterno. Qué bueno entonces buscar a Dios. Pero buscarle, dice, y no se apartó de él. Continuar en esa dependencia del cielo, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Vamos a encontrar la obediencia o la desobediencia a los mandamientos o a la ley de Dios. Y esta parte es vital porque tiene que ver con el pacto que ellos hacían con Dios y el pacto que nosotros tenemos también con el Señor. La Biblia va a enfatizar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento este tema del reino de Dios y el tema del pacto, de la comunión que nosotros tenemos. Y en este caso, Ezequías mantuvo ese pacto, a pesar de que su padre fue un rebelde, fue un Acaz muy pecador, pero Ezequías es el que está practicando en su vida un revivamiento, o como dice el subtítulo también, una reforma. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo también, un revivamiento y una reforma decidida. Vamos a continuar entonces hacia la quinta pregunta con el pastor Antonio. Dice: después de la apostasía de una serie de reyes, ¿a quién bendijo el Señor para lograr una reforma completa en el reino de Judá y en el reino del sur? Bien, en este momento entonces estamos hablando de un rey muy importante y que se llamó Joás. En este caso podemos comprender de que Josías es un rey que comienza a reinar a los 8 años,
O sea, hay una característica con Joás, Sí. por eso nombré a Los Joás. 8 años. O sea, hay una característica con Joás porque Joás gobernó desde los 7 años y ahora Josías gobierna desde los 8 años y gobernó 31 años. Eso significa, hermanos, que aún los niños, por eso es que es importante hablar en esta lección, aún los niños son llamados por Dios a hacer grandes obras entre el pueblo de Dios. En este caso podemos ver uno de 7 y uno de 8 que hicieron lo recto delante de ¿quién? De los ojos de Dios, hicieron grandes reformas, porque aquí nos está hablando es de un gran reformador, a quien bendijo el Señor para lograr una reforma completa en el reino de Judá. Y lo más importante es comprender de que este rey, Josías, que su madre se llamaba Jedida, pero lo que quiero destacar es que este era hijo de Amón, y Amón fue un rey malo. Nótese bien, siendo un rey malo, su padre, ¿qué decide su hijo? Hacerlo recto, o sea, es una contraposición, o sea, el padre malo, pero él decide ser bueno. Por eso es un mensaje para todos los hijos de los padres que no quieren seguir al Señor. Aún en el mundo hay personas que no han querido aceptar al Señor y son hombres que rechazan la obra de Dios, rechazan el mensaje de Dios, pero seguramente este video lo podrán mirar hijos, jóvenes, niños, que pueden ser diferentes a sus padres, que pueden tomar la dirección del Espíritu Santo para ellos ser grandes hombres. Y se destaca algo muy importante en este momento, de que estos tomaron una decisión y el pacto consistía de que irían en pos del Eterno. Primero guardaban sus mandamientos, es la primera parte, guardaban sus testimonios, segundo, y también sus normas. Pero la característica que nos presenta el texto es que lo iban a hacer de todo corazón y con toda su alma, porque eso es lo que vale delante de Dios. Porque nosotros hoy como pueblo también hemos hecho un pacto. ¿Cómo lo hemos hecho? Por medio del bautismo. Cuando estudiamos los principios de fe y nos preparamos para el bautismo, cuando se nos pregunta en el examen bautismal, ¿usted acepta todos esos principios? Estamos diciendo que estamos haciendo un pacto, un compromiso, que sí los aceptamos como los principios de fe. Dentro de eso hay unas normas, mandamientos y hay testimonios que se incluyen dentro de este punto. Pero muchas veces después de que somos bautizados y que avanzamos en la vida espiritual, comenzamos a entrar a veces en formalismos donde nosotros ya queremos decir, no, esto no estoy de acuerdo, esto tampoco, esto del vestido no, esto de la comida no, esto del pelo no, esto no. O sea, comenzamos a después de haber hecho un compromiso, a hacer una disculpa para ahora decir, no, esta norma no me sirve, esta no, pero nosotros hemos hecho un pacto con Dios. Pero lo importante de estos reyes fue que lo hicieron que el pueblo tomara de todo corazón para obedecerle a Dios. Eso es lo que vale delante del Señor. Y por eso Salomón dice, el fin de todo el discurso leído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el hombre. Y el Señor Jesús también dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, porque no tenemos otra manera de nosotros mostrar que realmente amamos a Dios cuando le obedecemos a Dios, pero hacerlo de todo corazón, porque también hay en la iglesia personas que se sienten obligadas a obedecer, pero esa obediencia no sirve para salvación. Lo que cuenta Dios dentro de su pueblo, dentro del juicio, es lo que nosotros hacemos con amor, porque pueden haber muchas personas dentro del pueblo que se sienten obligadas a guardar el sábado, se sienten obligadas a vestirse como a la norma cristiana, se sienten obligadas a alimentarse como de acuerdo a la voluntad de Dios, se sienten obligadas a dejar la música mundana y seguir la música cristiana, pero para ellos es un sacrificio. Pues nosotros sabemos que ya los sacrificios lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que todo lo otro ya viene como el fruto de que Cristo ha entrado en el corazón del hombre. Y cuando Cristo entra en el corazón de nosotros, entonces muy espontáneamente y muy voluntariamente se ve esa obra. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y es ahí cuando entonces debemos pedirle al Señor. La oración debe ser
de todo su pueblo es: Señor, cámbiame el corazón, cambia mi deseo. Crea en mí, dice el salmista David, un corazón nuevo, un corazón recto, pon delante de mí. Entonces, este debe ser el llamado, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos comprender, dice, con la ascensión de Josías, dice la nota, al trono, desde el cual iba a gobernar 31 años, los que habían conservado la pureza de fe empezaron a esperar que se tuviera el descenso del reino, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, temía a Dios y desde el mismo principio hizo lo recto en los ojos de Jehová. Qué bonito es eso, desde el mismo ¿qué? Principio. O sea, cuando uno comienza bien, termina bien. Pero cuando uno comienza mal, puede ser que termine mal, hermano. Entonces este rey nos enseñó, comenzó bien y terminó bien. Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos aprender de este rey y de este pueblo en ese entonces que decidieron hacer ese pacto con el Señor. Vamos a tener la oportunidad de entrar en otro subtítulo que habla de la caída de Judá, porque aunque aquí estamos viendo lo positivo, entonces ¿qué vamos a ver ahora? Lo negativo, la caída, porque eso es lo que hace el enemigo. Estamos en una guerra, ¿no? Estamos en una lucha, y Pablo dice: no estamos en lucha ni contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Entonces hoy en esa guerra tenemos que andar bien. Por lo tanto, caída de Judá, Pastor Orlando, aunque el reino de Judá sobrevivió por un tiempo después de Israel, los últimos reyes y el pueblo aprendieron la lección. ¿Qué ocurrió en tiempo de Sedequías, el último gobernante del reino del sur? Bueno, aquí la primera parte de la pregunta nos habla, aunque el reino de Judá sobrevivió por un tiempo después de Israel. ¿Cómo sobrevivió? Pues ya hemos visto la lucha entre el bien y el mal. Roboán y Abías hicieron lo malo. Luego viene dos reyes que hicieron el bien, que fue Asa y Josafat. O sea, se puede decir que están empatados, 2 malos y 2 buenos. Pero luego aparece que vienen 3 que hicieron lo malo, que fueron Joram, Ocosías y Atalía. Pero luego vienen 3 que hicieron lo bueno seguido, que fue Joás, Amasías y Azarías. Entonces, empate, ahí ya vamos empatados. Pero luego vienen 2 que hicieron lo malo, que fue Jotán y Acaz, y luego entonces viene el gran reformador Ezequías. Y entonces ahí ya viene su hijo Manasés y Amón, que hicieron lo malo, o sea, 2, para que luego aparezca Josías, que hizo lo bueno, y luego después vinieron de los descendientes de Josías, que hizo lo bueno, vino Joacás, Joacín y Joaquín, que hicieron lamentablemente lo malo. Y de estos finalmente queda el último, que fue Sedequías, que es lo que vamos a mirar en esta pregunta número 6. Sedequías, el 20, el último de la parte del reinado de Judá, de los 344. Me llama también la atención que aunque fueron más los que hicieron lo malo, pero el número de años que reinaron fueron casi, se equilibró con los que hicieron el bien, como el caso de Asa, que fue 41, el caso de Josafat 22, y el caso de Joás, que fue 40. Entonces ya encontramos 103 años de los 344, luego 40, 143 años, luego 15, entonces 158 años, luego 41 años, 198 años, luego que fueron 23, entonces 21 años que hicieron, o sea, de reinado buenos. Y 31, entonces vemos que fue más de la mitad de periodo de tiempo que Dios permitió de los que hicieron el bien. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Él dice allá que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Si nosotros queremos, como dice la Biblia, el primer mandamiento con promesa dice: honra a tu padre para que los días se alarguen. Y en Proverbio no solamente nos dice que es con nuestros padres terrenales, dice, hijo mío, guarda los mandamientos para que la largura de días se aumente.
Y eso lo estamos viendo, lo vemos aquí tangiblemente a través de estos reinados. Fueron casi de los 344, más de la mitad, casi llegando a la mayoría de los 344 años fueron de los años que reinaron los que hicieron el bien. Entonces, Dios nos ayude para sacar lecciones de que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque el mundo a veces nos ofrece mucho materialismo, pero con ello va disfrazado la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, tanto era el cántaro que finalmente se revienta, caída de Judá. En un tiempo se mantuvo, pero finalmente los últimos reyes y el pueblo aprendieron la lección. No. ¿Y qué ocurrió? Finalmente lo que tenía que ocurrir. Al igual que con la diferencia que las 10 tribus septentrionales o del norte desaparecieron en el año 721, esto fue llevado en cautiverio, o sea, la diáspora, a Babilonia, luego a Medo-Persia, luego pasaron a los griegos y luego a los romanos, y luego se extendieron por toda Europa hasta que en 1958 las Naciones Unidas les permite regresar a sus tierras después de una diáspora larga. Antesala esa había Dios dado en los días de los medo-persas un corte de diáspora, los había regresado a sus tierras, pero sin embargo después con los romanos volvieron a ser llevados. Entonces fueron momentos difíciles que el pueblo tuvo que pasar. Pero afortunadamente viene una parte que nos dice en la siguiente pregunta, ahí en medio de ese caos hay una promesa maravillosa, y esa nos dice aquí para el hermano Samuel, bajo el liderazgo de un descendiente directo del rey David, habla de una profecía que se va a llevar a cabo. ¿A qué se puso fin con la caída de Judá? Sin embargo, ¿qué plan esperanzador y glorioso prometió Dios para el futuro? Entonces, tristemente vemos el final, la caída de esta dinastía de Judá, y pues el profeta Jeremías, quien estuvo ahí en escena, vemos también en cada uno de estos reyes como Dios les enviaba profetas, y los sumos sacerdotes también, los sacerdotes estaban tratando de producir ese avivamiento y esa reforma. Jeremías entonces tristemente tiene que decir: la corona de vuestra gloria ha caído de vuestra cabeza. Fue el fin de la monarquía de Judá. Dios había extendido su misericordia, su gracia, más años que a Israel, como ya se mencionó la fecha de la caída de Israel, y ahora tenemos la caída de Judá. Tiene que llorar Jeremías, y también poéticamente él dice: cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros ahora, porque pecamos. La consecuencia del pecado le llevó a esta destrucción y a la pérdida de esta monarquía, y demostraba de que realmente el ser humano es muy falible, pero por eso venía la esperanza de Dios, la promesa del reino de Dios, que es lo que habla el cronista. Dice: sino que lo establecerá para siempre en mi casa. No se trataba de la casa de David, no se trataba de la casa de Salomón, ni de la casa de Roboán, ni de Jeroboán, de Judá o de Israel. Era la casa de Dios, es el reino de Dios que debía ser establecido, y por eso dice: es mi casa, es mi reino, y su trono será firme para siempre. Alguien diría: bueno, pero no, eso no se cumplió. Pero vemos que ante la pérdida, ante la falla de estos reyes humanos de Israel y Judá, tenemos cómo vendría la promesa del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Jeremías también dijo: en esos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo de justicia. Y vemos que Jesucristo, por eso en la genealogía de Mateo 1 se lo asocia precisamente con el rey David, y se le llama a Jesucristo con ese título: el Señor justicia nuestra. También demuestra que en Él está la justicia, que Él es el verdadero Rey, pero que debe ser nuestro. Tenemos que apropiarnos del Señor para que nos ayude en medio de esas dificultades, en medio de esas luchas. Y creo que aquí se cumple el texto que el Señor también dijo en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es el reino de Dios a través de Jesucristo, porque lo demás siempre va a generar un fracaso en ese sentido. No sé si los pastores... Quisiera corroborar con un pensamiento en el sentido de que habíamos venido analizando en temas anteriores de la lección
el propósito de Dios tenía para gobernar a su pueblo, con un gobierno teocrático. Pero cuando el pueblo comienza a pedir un rey y ya vemos que no era la voluntad de Dios, y Dios le concede por la insistencia, ahora vemos el fracaso que comienza a tener. Y aquí se mira, ¿no? Porque los reyes entraron a ser reyes políticos para conquistar reinos. Ellos buscaron más la parte política, pero dejaron la parte espiritual. ¿Por qué? Porque en este caso el fracaso que se nos está presentando aquí con Sedequías fue fielmente distribuido por Jeremías. Sí. O sea, Dios quiso hacer a uno hasta última hora ese gobierno teocrático. O sea, que el profeta viniera y le dijera al rey, le haga esto si le quiere que le vaya bien. Pero cuando Jeremías vino a estos reyes, nosotros sabemos que Jeremías fue uno de los reyes que le tocó muy duro, porque aún fue encarcelado, fue echado a la mazmorra por causa de decir la palabra de verdad. Y ahí en ese momento es donde Satanás aprovecha también para colocar falsos profetas, como lo ha puesto hoy en el mundo, porque mientras que Jeremías daba los mensajes que Dios le mandaba que eran de verdad, entonces venía Ananías para decir un mensaje contrario, porque si Jeremías le dice, no, mire, es que ustedes van a ser llevar cautivos y Dios ha dicho que ustedes van a ir así como este yugo, cuando él salió con ese yugo amarrado y así va a ser llevado el pueblo. Ananías vino y le soltó el yugo y lo partió y dice, así dice Jehová, este yugo va a ser partido y no va a prosperar. Mira cómo la contradicción de los falsos profetas. Pero este fue el fracaso del reino, porque no oyeron la voz de ¿quién? Del profeta, que es la voz de Dios. Entonces el profeta es el hombre que utiliza a Dios para hacernos llamado atención. Y hoy también nosotros tenemos lo mismo. ¿Cuántos de nosotros hoy despreciamos el espíritu de profecía? Que es la voz de Dios hoy. O sea, cuando hablo del espíritu de profecía hablo de la Biblia y los testimonios. ¿Cuántas personas hoy dicen, no, si no es solamente la Biblia es completamente, pero el espíritu de profecía es la ampliación de ese mensaje dado de una manera más comprensible hacia nosotros en este tiempo, porque las profecías hay muchas que son un poco difíciles de entender, pero qué importante es que podamos nosotros hoy aprender la lección para no entrar en el mismo fracaso. Que Dios nos ayude. Amén. Bien, entonces agradecemos al Señor por habernos permitido estudiar esta parte. Quiero resaltar el estudio adicional, la última parte, donde dice: Satanás estaba tratando de inducir a las naciones paganas, que eran sus agentes, a destruir completamente al pueblo de Dios. Siempre el enemigo ha querido extirpar la luz, pero a través de todos los tiempos el Señor ha intervenido y el Señor es la cabeza de su pueblo. Agradecidos al Señor por ello, vamos a concluir el estudio de esta lección importante con una oración. Pastor Martínez queda con nosotros. Amante y misericordioso Señor, Rey del cielo, a tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, tú eres el único Rey que puede gobernar el cielo y la tierra. También nuestros corazones, Señor. Te rogamos que sea propicio a nuestros pecados, porque son muchos los pecados que hemos hecho delante de ti. Y seguramente, como aquellos líderes del antaño, hoy somos líderes que tú nos has colocado en este lugar, pero si tú no estás con nosotros, iremos a desviar al pueblo, Señor. Tenga misericordia y no nos dejes apartar ni a diestra ni a siniestra. No nos dejes torcer a ningún lado del camino. Haz que, aunque el camino sea estrecho, nosotros podamos vivirlo. Podamos sentir en nuestro corazón, porque muchas veces lo estamos haciendo de una manera mecánica, Señor. Tenga misericordia de tu pueblo y enséñanos a depender más de ti, para que todo lo que hagamos, sea los mandamientos, sea las normas, todo lo hagamos de corazón, Señor. Tenga misericordia y bendice a todos los que no han tenido conocimiento y que por medio de este medio van a recibir algún mensaje. Permita, Dios, que tu Espíritu sea tocando el corazón para que este mensaje llegue a muchos corazones. Te rogamos tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agradecidos a todos nuestros oyentes y los que nos ven a través de este medio, y también agradecemos al hermano Jair detrás de cámaras, que nos ha permitido esta grabación. Dios les bendiga para todos y un feliz resto de semana.
a todos nuestros hermanos y amigos. Amén. Amén.